Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. Dolores siempre había sido observadora, quizás demasiado. Desde niña su mirada se posaba en los detalles que otros pasajeros de la vida pasaban por alto. Y ahora, mientras narraba la historia de su hermana Claudia, esa misma atención al detalle se convertía en una carga pesada, como si cada palabra que escribiera estuviera impregnada de un eco macabro que no podía ignorar. Claudia ya había terminado su turno en el hospital, como lo hacía todas las noches. El cansancio se aferraba a sus hombros como una sombra fiel, arrastrándola hacia la estación Pantitlán de la línea 1. Era una rutina que conocía al dedillo, el último tren rumbo a Observatorio, casi siempre vacío, un refugio silencioso después de largas horas de trabajo. Pero esa noche, algo en el aire era distinto. No era algo que pudiera ver o tocar, sino una sensación que se colaba por los poros de su piel, como si el mundo hubiera girado ligeramente sobre su eje y solo ella lo hubiera notado. El andén estaba desierto, iluminado por la luz fría y artificial de las lámparas fluorescentes. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, como si alguien más caminara a su lado, invisible pero presente. Claudia se detuvo frente al vagón 6, el mismo de siempre. Era su lugar, su pequeño ritual solitario. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y ella entró, sintiendo el peso del silencio envolverla. El vagón estaba casi vacío, salvo por una figura sentada al fondo, demasiado lejos para distinguir rasgos. Claudia se sentó en su lugar habitual, junto a la ventana, y dejó que su mirada se perdiera en el reflejo de su propio rostro en el cristal. Pero algo no encajaba. El reflejo parecía moverse un segundo después que ella, como si hubiera un retraso en el tiempo. Frotó sus ojos, atribuyéndolo al cansancio, pero la sensación de incomodidad no desapareció. El tren comenzó a moverse y con él, la sensación de que algo la observaba se intensificó. No era una mirada casual, sino una presencia que la escudriñaba desde las sombras, como si quisiera desarmarla pieza por pieza. Claudia intentó concentrarse en el sonido monótono de las ruedas sobre los rieles, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba, respirando justo detrás de su cuello. Miró hacia el fondo del vagón, donde la figura sentada parecía haberse acercado sin moverse. La luz parpadeó por un instante, y en ese breve intervalo de oscuridad, Claudia juró ver algo más. Una silueta que no estaba allí antes, sentada justo frente a ella. Pero cuando las luces volvieron, el asiento estaba vacío. El corazón de Claudia latía con fuerza, y el sudor frío comenzó a formar una fina capa sobre su frente. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicarlo. Era como si el vagón, su refugio, se hubiera convertido en una trampa y ella en la presa. El tren avanzó hacia la oscuridad del túnel y Claudia sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Las luces parpadearon de nuevo y esta vez, cuando se apagaron, no volvieron a encenderse de inmediato. En la oscuridad escuchó un susurro, tan bajo que casi podía ser su imaginación, pero lo suficientemente claro para helarle la sangre. Claudia. El nombre flotó en el aire como una maldición, y cuando las luces regresaron, el asiento frente a ella ya no estaba vacío. El tren avanzaba con un ritmo constante, mecánico, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquel vagón. Claudia no podía apartar la mirada de la figura que ahora ocupaba el asiento frente a ella.
La mujer estaba sentada con una postura rígida, casi antinatural, como si su cuerpo fuera una marioneta suspendida por hilos invisibles. Su piel era de una palidez cadavérica y sus ojos, profundos y vacíos, parecían perforar el alma de Claudia con una intensidad que la dejaba sin aliento. Era Mariela. Claudia la reconoció de inmediato, a pesar de que su mente intentaba desesperadamente convencerla de lo contrario. Mariela había sido una de sus pacientes, una mujer desesperada que había acudido al hospital en busca de ayuda psiquiátrica, pero esa noche Claudia la había rechazado. Fuera de horario, le había dicho, con una frialdad que ahora le quemaba la conciencia. Y esa misma noche, Mariela se había arrojado a las vías en la estación Pantitlán. Claudia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y terror que la paralizaba. Intentó mirar hacia otro lado, hacia la ventana, pero el reflejo en el cristal solo le devolvía la imagen de Mariela, sentada allí, inmóvil, con esa expresión helada que no parecía humana. Las luces del vagón parpadearon de nuevo, y por un instante, Claudia juró ver algo más en esos ojos vacíos. Un destello de resentimiento, de dolor, de una ira contenida que amenazaba con estallar. El tren continuó su camino, pero el tiempo dentro del vagón parecía haberse detenido. Claudia podía escuchar el sonido de su propia respiración, entrecortada y rápida, y el latido de su corazón, que resonaba en sus oídos como un tambor lejano. Intentó racionalizar lo que estaba viendo, atribuirlo al cansancio, al estrés, a cualquier cosa que no fuera real. Pero la presencia de Mariela era demasiado tangible, demasiado real para ser ignorada. De repente Mariela inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a Claudia, analizando cada uno de sus rasgos, cada uno de sus miedos. Sus labios, delgados y pálidos, se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fría, calculadora, llena de una ironía macabra que hacía que Claudia sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me recuerdas, Claudia?, susurró Mariela, aunque sus labios no se movieron. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, como si el propio vagón estuviera hablando. Me rechazaste cuando más te necesitaba. Me dejaste caer en la oscuridad. Claudia quiso gritar, quiso levantarse y correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en aquel asiento, en aquel vagón, frente a una mujer que no debería estar allí. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez, cuando se apagaron, Claudia sintió que el frío la envolvía por completo. En la oscuridad, escuchó un susurro, un nombre que resonaba en su mente como un eco interminable. Claudia. Cuando las luces volvieron, Mariela ya no estaba sentada frente a ella, pero Claudia sabía que no se había ido. La sensación de ser observada era más intensa que nunca, y cuando miró hacia el fondo del vagón, vio a Mariela de pie, mirándola fijamente, con esa misma sonrisa helada en su rostro. El tren continuó su camino, pero Claudia sabía que ya no estaba sola. Y lo peor de todo era que, en lo más profundo de su mente, sabía que se lo merecía. El tren avanzaba, pero Claudia ya no podía distinguir si el movimiento era real o solo una ilusión de su mente fracturada. El rostro de Mariela, aquella sonrisa helada, se había grabado en su memoria como una cicatriz que no dejaba de sangrar. Y entonces, como si el vagón mismo hubiera decidido castigarla, un flashback irrumpió en su conciencia, arrastrándola de vuelta a aquella noche fatídica. Había sido un turno como cualquier otro, largo y agotador. Claudia estaba a punto de salir del hospital cuando Mariela apareció en la sala de espera.
Su aspecto era desaliñado, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado, como si intentara protegerse de un frío que no provenía del exterior. «Por favor, necesito ayuda», murmuró Mariela con una voz quebrada que apenas se escuchaba. «No puedo más, no sé qué hacer». Claudia recordó haber mirado el reloj. Eran las 11:45 p.m. y su turno había terminado a las 11. El cansancio pesaba sobre sus hombros como una losa, y la idea de quedarse más tiempo la irritaba. Además, Mariela no era su paciente, no era su responsabilidad. «Lo siento, pero ya no estoy de turno», dijo Claudia, con una frialdad que ahora la atormentaba. «Puedes venir mañana temprano, alguien te atenderá». Mariela la miró fijamente, y por un momento Claudia creyó ver algo en sus ojos, una súplica desesperada, un grito silencioso que pedía auxilio, pero ella lo ignoró. Giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Mariela sola en aquella sala fría y desolada. El tren sacudió bruscamente, devolviendo a Claudia al presente, pero el recuerdo no se desvanecía. Al contrario, se intensificaba, como si alguien estuviera obligándola a revivirlo una y otra vez. Esa misma noche, después de que Claudia se fuera, Mariela había caminado hasta la estación Pantitlán. Las cámaras de seguridad captaron su figura, demacrada y vacilante, mientras avanzaba por el andén. Se detuvo justo al borde de las vías, mirando hacia el túnel oscuro. Y entonces, justo antes de lanzarse, giró la cabeza y miró directamente a la cámara. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, parecían buscar a alguien. A Claudia. El sonido de las ruedas del tren sobre los rieles se mezclaba ahora con el eco de aquel recuerdo. Claudia podía ver a Mariela en su mente, de pie en el andén, con esa mirada que la acusaba, que la culpaba. Y luego, el vacío, el silencio que siguió al impacto. Las luces del vagón parpadearon, y Claudia sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. El peso de la culpa la aplastaba, como si las paredes del vagón se cerraran a su alrededor. Sabía que no podía escapar de aquella sensación, de aquel recuerdo que ahora la perseguía como una sombra. De repente, el tren entró en un túnel y la oscuridad lo envolvió todo. En la penumbra, Claudia escuchó un susurro, tan bajo que casi podía ser su imaginación, pero lo suficientemente claro para helarle la sangre. «¿Por qué no me ayudaste, Claudia?». Era la voz de Mariela, pero no provenía de ningún lugar en particular. Parecía venir de todas partes y de ninguna, como si el propio vagón estuviera hablando. Claudia cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la voz, pero era inútil. El susurro se repetía una y otra vez, como un eco interminable. Cuando las luces volvieron, Claudia abrió los ojos y vio algo que la dejó paralizada. En el reflejo de la ventana, Mariela estaba de pie detrás de ella, con esa misma expresión helada, esos mismos ojos vacíos. Pero cuando Claudia giró la cabeza no había nadie allí. El tren continuó su camino, pero Claudia sabía que ya no estaba sola. Mariela estaba con ella, en su mente, en su conciencia, en su alma, y no había escapatoria. El tren avanzaba, pero algo en su movimiento ya no era normal. Las luces del vagón parpadeaban de manera irregular, como si estuvieran alimentadas por una energía inestable, ajena a este mundo. Claudia sentía cada sacudida del tren como un golpe directo a su ya frágil cordura. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable, y el frío que la envolvía no provenía del sistema de aire acondicionado. De repente, el tren se detuvo de forma abrupta, con un chirrido metálico que resonó en los oídos de Claudia
como un grito desgarrador. Las luces parpadearon una vez más y luego se apagaron por completo, sumergiendo el vagón en una oscuridad absoluta. Claudia intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en su asiento, como si una fuerza invisible la mantuviera sujeta. En la oscuridad, el silencio era ensordecedor. Solo el sonido de su propia respiración, entrecortada y rápida, rompía el vacío. Pero entonces, algo más se hizo presente. Una bocina sonó en la distancia, distorsionada, como si proviniera de otro plano de existencia. El sonido era agudo, penetrante, y hacía que los oídos de Claudia dolieran. ¡Claudia! La voz no era humana, era un susurro gutural, lleno de una ira contenida que resonaba en cada rincón del vagón. Claudia sintió que el frío se intensificaba, como si algo se acercara a ella, algo que no pertenecía a este mundo. Las luces parpadearon de nuevo, y en ese breve instante de claridad, Claudia vio a Mariela. Estaba de pie en el centro del vagón, con esa misma sonrisa helada en su rostro. Su piel era aún más pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con una luz propia, como si estuvieran iluminados desde dentro. «¿Y ahora quién me salva a mí, monsieur?», susurró Mariela, aunque sus labios no se movieron. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, como si el propio vagón estuviera hablando. Claudia intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Las luces parpadearon de nuevo y esta vez, cuando se apagaron, Claudia sintió que algo la tocaba. Una mano fría y huesuda se posó sobre su hombro y el aliento helado de Mariela rozó su oído. «Tú me fallaste, Claudia. Ahora es tu turno». Las luces volvieron y Claudia vio que Mariela estaba sentada frente a ella de nuevo, con esa misma expresión helada. Pero esta vez no estaba sola. Otras figuras comenzaron a aparecer en el vagón, sombras que se materializaban lentamente. Eran rostros que Claudia reconocía, pacientes que había tratado, personas a las que había fallado. Todos la miraban con ojos vacíos, llenos de resentimiento y dolor. El vagón se llenó de susurros, de voces que repetían su nombre una y otra vez, como un mantra macabro. Claudia intentó cerrar los ojos, pero las imágenes no desaparecían. Sabía que no podía escapar, que estaba atrapada en aquel infierno de su propia creación. De repente, las puertas del vagón se abrieron con un chirrido metálico, revelando la oscuridad del túnel. Claudia sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia ellas, hacia el vacío. Intentó agarrarse a algo, pero no había nada a lo que aferrarse. «Es tu turno, Claudia», susurró Mariela con una voz que resonaba en su mente como un eco interminable. Y entonces Claudia cayó. Claudia despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a un ritmo frenético y el sudor frío empapando su frente. Durante un breve instante, creyó que todo había sido una pesadilla, un sueño provocado por el estrés y el cansancio acumulado. Pero entonces miró a su alrededor y su estómago se encogió. Estaba sentada en el vagón 6, en su lugar habitual junto a la ventana. El tren avanzaba con un ritmo constante, y las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular. No podía ser, era imposible. Había caído, había sentido el vacío, el frío, la oscuridad, pero allí estaba, de vuelta en el tren, como si nada hubiera sucedido. Claudia miró hacia el asiento frente a ella, y el terror la golpeó con toda su fuerza. Mariela estaba sentada allí, con esa misma sonrisa helada, esos mismos ojos vacíos que parecían perforar su alma. «¿Crees que puedes escapar, Claudia?», susurró Mariela, aunque sus labios no se movieron. La voz resonaba en la mente de Claudia, como un eco interminable que no podía ignorar. El tren continuó su camino,
pero Claudia sabía que algo estaba terriblemente mal. Las estaciones pasaban, pero ninguna de ellas era la suya. El vagón estaba vacío, salvo por ella y Mariela, pero la sensación de ser observada era más intensa que nunca. Claudia intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en aquel asiento, en aquel vagón, en aquel infierno. Las luces parpadearon y cuando volvieron, Claudia vio que el vagón ya no estaba vacío. Otras figuras comenzaron a aparecer, sombras que se materializaban lentamente. Eran rostros que reconocía, pacientes que había tratado, personas a las que había fallado. Todos la miraban con ojos vacíos, llenos de resentimiento y dolor. «Tú nos fallaste, Claudia», susurró una voz que provenía de todas partes y de ninguna. «Nos dejaste caer en la oscuridad». Claudia intentó cerrar los ojos, pero las imágenes no desaparecían. Sabía que no podía escapar, que estaba atrapada en aquel bucle interminable de culpa y remordimiento. El tren continuó su camino, pero Claudia sabía que nunca llegaría a su destino. Estaba condenada a repetir aquella pesadilla una y otra vez, noche tras noche, por toda la eternidad. Las luces parpadearon de nuevo, y cuando volvieron, Claudia vio que Mariela ya no estaba sentada frente a ella, pero sabía que no se había ido. La sensación de ser observada era más intensa que nunca, y cuando miró hacia el fondo del vagón, vio a Mariela de pie, mirándola fijamente, con esa misma sonrisa helada en su rostro. Y entonces, el tren entró en otro túnel, y la oscuridad lo envolvió todo. Claudia supo que no había escapatoria. Estaba atrapada en aquel infierno, en aquel bucle interminable de culpa y remordimiento, y lo peor de todo era que, en lo más profundo de su mente, sabía que se lo merecía. El túnel parecía no tener fin. La oscuridad era tan densa que Claudia sentía que podía tocarla, como si fuera una sustancia viscosa que se adhería a su piel. El sonido de las ruedas del tren sobre los rieles se distorsionó, convirtiéndose en un eco lejano, como si el vagón se moviera en un vacío atemporal. Claudia intentó gritar, pero su voz se perdió en la nada, ahogada por una fuerza que no podía comprender. Cuando las luces del vagón parpadearon y volvieron, Claudia se encontró de nuevo en su asiento, pero algo había cambiado. El vagón ya no estaba vacío. Las sombras que antes solo habían sido figuras difusas ahora tenían forma, rostros, cuerpos. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Claudia los reconoció uno por uno, pacientes del hospital, gente a la que había ignorado, a la que había dado diagnósticos apresurados, a la que había dejado caer en el abismo de su propia indiferencia. Todos la miraban con ojos vacíos, pero llenos de una acusación silenciosa que le quemaba el alma. Mariela no estaba frente a ella esta vez. En su lugar había un niño pequeño, de no más de 10 años, sentado en el asiento contiguo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y llevaba una camiseta manchada de algo oscuro que Claudia no quería identificar. Lo reconoció al instante. Era Lucas, un niño al que había diagnosticado con un simple estrés escolar, cuando, en realidad, sufría de algo mucho más profundo y oscuro. Lucas se había quitado la vida una semana después de aquella consulta. «¿Por qué no me escuchaste, doctora?», susurró el niño, con una voz que no era la suya, sino una amalgama de todas las voces que Claudia había ignorado a lo largo de los años. «¿Por qué nadie me escuchó?». Claudia quiso responder, quiso decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. El niño se levantó lentamente y se acercó a ella, sus pasos resonando en el silencio del vagón como golpes de martillo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda y tocó el brazo de Claudia.
El contacto fue como una descarga eléctrica y de repente Claudia fue arrastrada a otro recuerdo, otro momento de su vida que había intentado olvidar. Era una tarde lluviosa y Claudia estaba en su consultorio. Lucas estaba sentado frente a ella con los ojos bajos y las manos temblorosas. «No quiero volver a la escuela», murmuró, con una voz tan baja que Claudia apenas lo escuchó. Pero ella estaba cansada. Tenía una pila de expedientes que revisar y una reunión en media hora. «Es solo estrés», dijo, escribiendo rápidamente en su cuaderno. «Descansa un poco y verás que todo mejora». Lucas la miró entonces y por un instante Claudia creyó ver algo en sus ojos. Una súplica desesperada, un grito silencioso que pedía auxilio. Pero ella lo ignoró. Giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Lucas solo en aquel consultorio frío y desolado. El tren sacudió bruscamente devolviendo a Claudia al presente. Pero el recuerdo no se desvanecía. Al contrario, se intensificaba, como si alguien estuviera obligándola a revivirlo una y otra vez. Lucas seguía allí, de pie frente a ella, con esa misma expresión de dolor y resentimiento. «Tú me fallaste, Claudia», susurró el niño, con una voz que no era la suya, sino la de Mariela, la de todos los que habían sufrido por su negligencia. «Y ahora es tu turno». Las luces del vagón parpadearon de nuevo, y cuando volvieron, Claudia vio que el vagón estaba lleno. Todos los asientos estaban ocupados por figuras pálidas y silenciosas, todas mirándola fijamente. Eran los rostros de aquellos a los que había fallado, de aquellos a los que había dejado caer en la oscuridad. Y en el centro del vagón, de pie, estaba Mariela, con esa misma sonrisa helada en su rostro. «¿Crees que puedes escapar, Claudia?», susurró Mariela, aunque sus labios no se movieron. La voz resonaba en la mente de Claudia, como un eco interminable que no podía ignorar. El tren continuó su camino, pero Claudia sabía que no había escapatoria. Estaba atrapada en aquel infierno, en aquel bucle interminable de culpa y remordimiento. Y lo peor de todo era que en lo más profundo de su mente sabía que se lo merecía. Las luces parpadearon una última vez, y cuando volvieron, Claudia estaba sola en el vagón. Pero sabía que no era verdad. Ellos estaban allí, en las sombras, en los rincones, en su mente, y siempre lo estarían. El tren avanzó hacia la oscuridad del túnel, y Claudia supo que nunca llegaría a su destino. Estaba condenada a repetir aquella pesadilla una y otra vez, noche tras noche, por toda la eternidad. Porque el vagón 6 no era solo un lugar, era un castigo, y ella su única pasajera. Dolores nos dice que actualmente Claudia está internada en un centro psiquiátrico y piensa que constantemente viaja en el metro o que lo debe de tomar,